Eso que acabas de ver es algo similar a lo que han vivido las personas que han tenido una SM o experiencia cercana a la muerte. Experiencias extracorpóreas de personas que estuvieron clínicamente muertas, pero que sin embargo siguieron viviendo en otro mundo como conciencia expandida. Y al volver a la vida terrenal, al plano físico, nos pueden dar testimonios de qué hay más allá, qué se siente y cómo se vive del otro lado. Hay quienes dicen que luego de haber vivido esta experiencia sienten como si la vida que conocemos fuera solo un sueño borroso y que la verdadera realidad es aquella. No existe el concepto del tiempo, ni tampoco la identificación del ego. No se reconocen con determinado color de piel, ni con X peso, cultura, religión, ni nada de lo que los condicionaba en el mundo físico. Son puramente, realmente son ellos. Por eso que según quienes lo han vivido, este tipo de experiencias no solo demuestran la continuidad de la vida o de la conciencia después de la muerte, sino que les hacen ver la vida de otra forma al regresar, donde la competitividad, el poder, lo material pasan a un segundo plano y ya no son importantes en sus vidas, al mismo tiempo que se acercan más y más a la espiritualidad, a la naturaleza, aman más la vida y ven a los otros desde una perspectiva de amor que antes no concebían. Les cambia literalmente la vida. Las características comunes a las experiencias cercanas a la muerte en general son: las personas sienten que salen de su cuerpo flotando y pueden ver desde arriba todo lo que ocurre. Una luz muy luminosa, intensa, brillante o un túnel con estas características los atrae. Hay un incremento en la percepción sensorial. Tienen emociones muy fuertes, sentimiento de amor inmenso, un amor indescriptible. También se encuentran acompañados de uno o más seres luminosos, que podrá ser una figura religiosa que identifique una figura conocida o no. Ven paisajes o lugares hermosos e inexplicables. A veces hay una revisión de la vida vivida y sienten el dolor que han causado a otros en esa vida terrenal. Y también, en general, regresan de forma involuntaria o voluntaria. No son experiencias excepcionales. Hoy sabemos que alrededor del 5% de la población, es decir, 1 de cada 20 personas en el mundo han tenido una experiencia cercana a la muerte. Pero aún es un tema tabú y al igual que la mediumnidad, muy lentamente, pero lo está haciendo, está abriéndose paso al reconocimiento de más y más personas, incluyendo la comunidad científica. Quiero contarte la historia de Anita Morjari, ejemplo de que además hay una enorme cantidad de casos de sanación en este ámbito, pero todos podemos explorar esa conciencia sin la necesidad de tener una experiencia cercana a la muerte. Es comprender nuestra propia naturaleza espiritual, algo de lo que venimos hablando ya. El 2 de febrero de 2006, Anita entra en coma por un cáncer en etapa terminal. Luego de 4 años, el linfoma de Hodgkin había hecho metástasis y estaba en todo su cuerpo. Pesaba 39 kilos, todos sus músculos estaban atrofiados y tenía tumores a lo largo y ancho de todo su cuerpo. No había forma de recuperación, ni siquiera de salir del coma o de sobrevivir más de un día en esas condiciones, y ese era el pronóstico médico. De pronto salió de su cuerpo y se sintió maravillosamente bien, sin dolor, y vio desde arriba su cama en el hospital y a todos sus familiares y amigos llorando. Se sentía libre, poderosa, se sentía envuelta en una manta de amor incondicional. Un sentimiento que nunca había sentido y que le es difícil de explicar. Es un amor inconmensurable. Después llegó a un lugar donde se encontró con su padre fallecido 10 años antes, y a pesar de las grandes diferencias que tuvieron en el plano terrenal, ahí él le mostró que le tenía un amor incondicional inmenso. Eran pura esencia. Ambos podían comunicarse sin palabras, se comunicaban telepáticamente.
La noción del tiempo era totalmente distinta. Se sentía rodeada de seres amorosos. Entre ellos reconoció a su amiga que había fallecido y sintió su gran amor. Sentía el amor de todos los seres y se dio cuenta que al morir volvemos a lo que llamamos Dios o conciencia universal, eso que es amor. También se dio cuenta que si prestaba atención a lo que pasaba en el hospital, estaba ahí, acompañando a su familia, que la estaba llorando, y al mismo tiempo podía estar allá, en ese lugar de amor puro. Pero también al mismo tiempo era consciente de lo que hacía su hermano, que estaba en otro país y que se preparaba para tomar un avión y llegar al hospital. Fue consciente de las vidas pasadas compartidas con su hermano y también se dio cuenta que los propósitos de vida de ella y de su esposo estaban alineados al mismo tiempo que podía verlos sosteniendo su mano en el hospital. Su padre le dijo que tenía que regresar, que si avanzaba más ya no podría volver, que eso era lo más lejos a lo que podía llegar esta vez. La animaba a volver y le decía que su propósito no estaba completo, pero ella recordó que su cuerpo estaba absolutamente deteriorado y no quería volver ahí al dolor y a pasar por todo eso. Y ahí fue cuando entendió por qué tenía cáncer. Pudo ver con claridad cómo cada decisión y elección que había tomado a lo largo de su vida la habían llevado a eso. El sentir que no encajaba, el sentir miedo a ser desaprobada y no aceptada durante toda su vida. Además, siempre fue muy complaciente con todos por miedo a no ser querida y recordó también que cuando su amiga había muerto de cáncer, ella comenzó a tener muchísimo miedo de que le ocurriera lo mismo algún día. Entonces había cambiado sus hábitos, comenzó a comer saludable, comida orgánica, etc. Pero todo lo que comía lo hacía pensando en el cáncer, en no contrarlo. No lo hacía por vivir mejor. De hecho, ni siquiera le gustaba lo que comía, pero lo hacía por miedo. Y ahora, en ese lugar, todo esto era claro y sabía quién era verdaderamente y supo que sanaría si volvía a vivir. Entonces tomó la decisión de regresar e inmediatamente su padre y su amiga le dijeron: ahora que sabes la verdad, vuelve y vive tu vida sin miedo. Y de pronto regresó a la cama del hospital, abrió los ojos y allí estaba su familia, su esposo, su hermano ya había llegado. Había estado en coma profundo alrededor de 30 a 31 horas en ese ratito. Al cuarto día, los tumores se encogieron alrededor del 60-70%. A la semana, mediante estudios, descubrieron que los tumores estaban disolviendo a una velocidad que nunca habían visto y en una semana no había rastro de cáncer. Hoy es escritora y comparte su experiencia cercana a la muerte y su experiencia de sanación en todo el mundo. Hay libros de ella, videos, hay muchísima información, ella misma contando su experiencia. Se ha demostrado que muchas experiencias cercanas a la muerte ocurren cuando el cerebro se encuentra dañado por una enfermedad o accidente y sin embargo las personas narran un estado de conciencia ampliada con sentimientos, pensamientos, colores, sonidos y olores mucho más claros y nítidos, imposibles de reproducir o crear por un cerebro en esas condiciones. La experiencia del Dr. Eben Alexander no tiene precedentes porque su informe médico indica que su evidencia de daño en el cerebro era realmente extremo. Estuvo 7 días en coma con 2% de posibilidades de supervivencia sin posibilidades de recuperación. Por lo tanto, también es asombroso el que esté vivo hoy en día luego de estar en esas condiciones. Para él, la lección más importante que recibió es que lastimar a otros es lastimarnos a nosotros mismos, ya que todos compartimos el sueño de una mente única. Todos estamos unidos. El 10 de noviembre del 2008 estaba en su casa cuando tuvo de pronto un fuerte dolor de espalda y de cabeza y comenzó a convulsionar. Lo llevaron a un hospital donde había trabajado como neurocirujano y le diagnosticaron un tipo de meningitis, de la peor que se puede tener. El cerebro estaba totalmente dañado. Durante su SM no tenía recuerdos de la tierra ni de quién era, y en su experiencia esto era muy importante por las lecciones que él debía aprender, ya que si bien hay aspectos comunes a todas las experiencias cercanas a la muerte, cada experiencia es única.
Primero se encontró en un espacio oscuro, muy raro, sin conciencia de su cuerpo, y de repente llegó una luz blanca girando con una música hermosa. A medida que la luz se acercaba, la oscuridad se iba disipando. Y luego llegó a un valle muy real y hermoso. Estaba volando en el ala de una mariposa, y en otra de las alas había una niña hermosa con ojos azules brillantes que nunca olvidará. Y telepáticamente y con mucho amor le dijo: siempre serás amado y apreciado. Llegó una brisa de verano y de pronto se encontró con una presencia, en presencia de Dios, sin ponerle un nombre religioso, sino una fuerza de amor y compasión inmensa y un cielo maravilloso. Música de coros, una experiencia realmente indescriptible. Y luego fue a un lugar a lo que él llamó el núcleo, donde se sintió unido a Dios y a todos los seres. Allí aprendió muchas lecciones sobre la fuerza amorosa y la unidad. Puede buscarlo también, es muy famoso el Dr. Eben Alexander. Las experiencias cercanas a la muerte en niños cuentan con las mismas características que las de los adultos. A veces niños muy pequeños que jamás podrían haber oído sobre esto, ni siquiera imaginar lo mismo que hace años se viene estudiando. Experiencias cercanas a la muerte también en personas ciegas, ciegas de nacimiento, a pesar de nunca haber visto colores o luces, relatan las mismas experiencias. Todas estas SM nos muestran la continuidad de la conciencia, la inexistencia de la muerte como un final, y nos comprueban una vez más la comunión de todos los seres, el amor infinito y luminoso que nos une. Casi la mitad de las personas que dicen haber tenido una experiencia cercana a la muerte dicen haber encontrado familiares ya fallecidos. Pero una de las situaciones más llamativas es que las personas ven a alguien a veces que no saben que había muerto. ¿Recuerdas la niña de ojos claros que vio Eben Alexander en La mariposa? Es una hermana biológica que él nunca había conocido, ya que fue dado en adopción de pequeño y había fallecido tiempo antes. Gracias a dar a conocer su experiencia cercana a la muerte, contactó con su familia y pudo reconocerla allí. Hoy conecta con ella mediante meditaciones cada 2 meses aproximadamente, según nos cuenta el Dr. Eben Alexander. ¿Qué es entonces la muerte? Y como medium, interiorizar esta visión o concepto es fundamental, y por eso hablamos de experiencias cercanas a la muerte. Es necesario comprender la verdadera naturaleza de lo que llamamos muerte y entenderla como la ausencia del ser físico, como un estado de conciencia ampliada y libre. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Podemos entender entonces a la muerte como un paso a lo universal, a la conciencia infinita, como una realidad de cero, el trascender del ser, como el paso siguiente que debemos dar una vez que cumplimos con nuestro propósito en esta vida. Siempre hay un ser eterno que no cambia en esencia, ese ser luminoso que somos. Toda la vida es sagrada y la muerte no es más que una parte de la vida.